Alteraciones del parénquima pulmonar, tema relativamente sencillo, tema que compone a una, dos, tres, cuatro, cinco enfermedades que realmente todas se comportan de la misma manera. Y hemos hablado de alteraciones ventilatorias obstructivas, alteraciones de la circulación. Ahora vamos a hablar de alteraciones de enfermedades que alteran principalmente al parénquima. Y vamos a hablar de cuáles son las estructuras del parénquima más importantes y las enfermedades que suelen ser, ¿no? Que es la enfermedad intersticial pulmonar, que es alteración del intersticio, que es el parénquima. Recordando, ¿no? Que tenemos aquí, esto es un alveolo, 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 ¿sí? Y los alveolos, pues ya sabemos que están cubiertos por los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1. Y entre los alveolos están los vasos sanguíneos, ¿sí? Están cubiertos de endotelio. Aquí tenemos, y por dentro están pasando los glóbulos rojos que ustedes ya conocen. Entonces, normalmente tenemos esta fina interfase para el intercambio gaseoso donde el oxígeno que está aquí adentro entra y pasa a los capilares y el CO2 que está en los vasos sanguíneos sale y va hacia el alveolo. Entonces normalmente esto está muy simple, realmente lo único que hay interponiéndose en el camino del intercambio gaseoso pues es tejido conectivo que está aquí, pero realmente ese tejido conectivo es muy escaso. Para fines didácticos pusieron ahí como que un intersticio muy grandote, ¿no? Pero realmente casi no hay nada, hay poquitas fibras de colágeno, poquitas fibras de elastina, poquitas fibras proteicas, matriz extracelular escasa, pero realmente para fines prácticos no existe como tales, son espacios que realmente es como un sándwich, todo esto en la vida real es todo un sándwich, no hay tanto espacio, esto es un esquema. Y entonces tenemos esta micrografía electrónica y podemos ver aquí este, en la parte izquierda, ¿sí? Podemos ver aquí el vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, esto es un glóbulo rojo, ¿sí? Esto es un glóbulo rojo, lo voy a poner de rojo porque no es morado. Esto es un glóbulo rojo, esto es un glóbulo rojo, esto es el núcleo de una célula endotelial, ¿sí? Este es el núcleo de una célula endotelial, esta es la célula endotelial, ¿sí? ¿Sí? Una célula endotelial, ¿sí? Tenemos del otro lado, aquí a los neumocitos, ¿no? Tenemos a los neumocitos. Y bueno, esta es una micrografía electrónica que muestra principalmente esto. Aquí tenemos en esta imagen unos macrófagos, ¿sí? Un macrófago. Entonces, aquí está muy bonito todo, ¿no? Pero ¿qué tal la imagen de acá? ¿Qué pasó aquí? Normalmente, esto de aquí, esto está muy delgadito, ¿no? Delgadito. O sea, aquí está el endotelio, aquí está el neumocito y entre esos dos no hay nada, ¿no? O sea, es muy leve la cantidad de tejido conectivo que hay. Pero aquí, en la imagen de la izquierda, podemos ver que este es el endotelio. ¿Sí? Este es el endotelio. Acá está el neumocito. ¿Sí? Este es el neumocito. Acá está el alveolo. Aquí está el vaso sanguíneo. Y entonces podemos ver que el intersticio en la imagen de acá está mucho más engrosado. El intersticio en la imagen de la izquierda está mucho más engrosado al punto de que acá es puro intersticio y fibras de colágeno. Entonces hay algo ahí extraño, ¿no? Hay algo extraño que está invadiendo el intersticio. Hay algo extraño que está invadiendo el intersticio. En la imagen de la derecha no hay intersticio como tal. En la imagen de la izquierda hay algo extraño que está invadiendo al intersticio, ¿verdad? Y entonces la enfermedad intersticial pulmonar se caracteriza porque hay engrasamiento de la pared alveolar. Hay algo que está en el alveolo y entre el alveolo y el endotelio invadiendo. Está engrosada esa interfaz. ¿Sí? Si normalmente estaba aquí el alveolo y acá está el vaso sanguíneo, ahora hay algo que se está poniendo en medio de estos dos y está haciendo que se engrose, alterando la difusión. Vamos a ver qué se puede poner ahí.
También se le conoce como fibrosis pulmonar porque si el proceso es secundario a una cicatrización del intersticio, se va a depositar colágeno. También se le conoce como fibrosis pulmonar o neumopatía intersticial, que solo significa enfermedad del pulmón intersticial, que es realmente lo que acabamos de decir acá. Entonces, engrosamiento de la pared alveolar. Ya lo estuvimos mencionando. Vemos esta pared está totalmente engrosada y entonces esa interfase para el intercambio gaseoso, ¿sí?, se vuelve probablemente ineficiente. Y entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se empieza a acumular algo extraño en el espacio intersticial? Entonces, realmente no a todos les va a pasar esto. Esto es una enfermedad que le pasa a algunos o no les pasa a otros, pero se van a dar cuenta en este diagrama que tiene que haber un estímulo, ya sea exógeno o endógeno. Esos estímulos endógenos o exógenos vienen aquí. Puede ser polvos, pueden ser humos, puede ser hasta el humo del cigarro, enfermedades autoinmunes, drogas, infecciones, radiación u otras enfermedades. Y luego me van a decir, profe, pero no era lo mismo que en el EPOC. En el EPOC llegaba el humo del cigarro y causaba inflamación. Sí, pero aquí el problema es que las partículas suelen ser tan pequeñas que llegan y se depositan no en el alveolo, no en las vías de conducción, no en los bronquiolos. Son tan pequeñísimas esas partículas que van y se depositan en el intersticio. Entonces, si el polvito es tan fino, después se deposita en el intersticio. Si el gas es tan fino, se va y se deposita en el intersticio. Si es una partícula del cigarro que es muy fino, se va y se deposita en el intersticio. Y si la inflamación, si hay una partícula que está en el intersticio que nuestro propio cuerpo ataca, entonces la inflamación se va a llevar a cabo no en las vías de conducción, no en el alveolo, no en los bronquiolos, se va a llevar a cabo en el intersticio. Si hay una droga que se deposita en el intersticio, ahí se va a llevar a cabo la inflamación. Si hay una infección que se desarrolla en el intersticio, ahí se va a llevar a cabo la inflamación. Si hay radiación que afecta a las células que están en el intersticio, ahí se va a llevar a cabo la inflamación. Entonces, intersticio, intersticio, intersticio. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un daño microscópico. Ese daño va a ser una inflamación del intersticio. Y entonces, no todos van a llegar a fibrosis pulmonar, es decir, a depósito a cicatrices en el intersticio. No todos van a llegar a cicatrices en el intersticio. ¿Quiénes van a llegar a cicatrices en el intersticio? El que tenga la predisposición genética y el que tenga enfermedades autoinmunes concomitantes y el que haya tenido esto por mucho tiempo. El tiempo también es un factor importante. Entonces, la persona que tiene alteraciones de la cicatrización, predisposición genética o algunas enfermedades autoinmunes y esto lo hace por mucho tiempo, se va a depositar colágeno en el intersticio y se va a llevar a la fibrosis pulmonar. Pero si el paciente nomás tiene una exposición muy corta, no tiene predisposición genética, la cicatrización es adecuada, no hay enfermedades contaminantes, probablemente pueda no terminar en fibrosis pulmonar y el pulmón no se daña completamente. Ejemplos. Vamos a dar ejemplos y vamos a ver todas las enfermedades que pueden causar fibrosis pulmonar. Y realmente es tan fácil. O sea, vamos a ver. Enfermedades donde se genera alveolitis, inflamación intersticial y fibrosis. Asbesto. Un contaminante que ya no existe tanto, bueno, pero en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, hace 50 años era parte de muchas de las sustancias, de muchos de los materiales industriales que conocemos, entonces era inhalado y causaba inflamación intersticial. Algunos gases, drogas como antibióticos, muy pocos realmente que causan inflamación intersticial como tal. La miodarona, que es un antiarrítmico que se deposita en el intersticio. El oro antes se usaba como tratamiento para la artritis reumatoide, ya no se usa. Algunos fármacos de quimioterapia pueden llegar, por ejemplo, bleomycin. Bleomycin es uno de los fármacos de quimioterapia que puede causar fibrosis porque causa inflamación intersticial. Radiation, ¿sí?
Una radiación directa inflama el intersticio y neumonías por aspiración. Tú pensarías, bueno, aspiro el contenido gástrico, se va al alveolo. Sí, se va al alveolo, destruye el alveolo y destruye el intersticio, ¿no? Daño residual del síndrome de estrés respiratorio que ya vimos en las clases pasadas. Fumar, aunque es más causa de POC, también puede causar fibrosis pulmonar, algunas neumonías que son en el intersticio, bacterias que solamente residen en el intersticio o virus que infectan, que tienen su principal blanco el intersticio. Algunas enfermedades raras y entonces estas van a terminar con fibrosis debido a si los factores de riesgo lo ameritan, ¿no? Es decir, si los factores de riesgo lo ameritan. Otras causas que no se sabe, pero aquí vienen más, es estas que vienen aquí. Algunas neumonías idiopáticas, fibrosis idiopática, que es la que ustedes pueden ver. La fibrosis idiopática pulmonar, que es una de las más interesantes. Y muchas más causas que realmente no se conocen. Alguna que pueden escuchar por ahí es la de neumonías eosinofílicas, que es cuando hay muchos, que es una neumonía a base principalmente de eosinófilos, que suelen ser a través del mintos o suelen ser idiopáticas, pero bueno, así es el asunto. También existen otras enfermedades que se manifiestan como pulmonary fibrosis, aquí algunas que son mal definidas, pero aquí les pongo unas que probablemente ustedes sí vayan a ver. Estas las enfermedades del tejido conectivo ustedes sí van a ver. Todas las enfermedades del tejido conectivo, que son las enfermedades autoinmunes clásicas, pueden afectar al intersticio pulmonar. Y es que a veces no nos ponemos a pensar cómo actúan las enfermedades autoinmunes, pero es tan impredecible algunos de los comportamientos, ¿sí? Que cuando tenemos algún antígeno en el intersticio, nuestro cuerpo puede ir a atacar ese antígeno en el intersticio y crear una fibrosis intersticial. Una de las más clásicas de las que viene aquí son la polimiositis, la dermatomyositis y la esclerosis sistémica. Estas son enfermedades que normalmente sí se manifiestan como fibrosis pulmonar. Pueden presentar fibrosis pulmonar. La esclerosis sistémica solo significa cicatrización sistémica y la polimiositis y dermatomyositis pueden tener también un componente. Una de estas, la espondilitis anquilosante, puede presentarse como fibrosis apical pulmonar, no se sabe exactamente, y la rheumatoid arthritis también lo puede presentar. Entonces, las enfermedades del tejido conectivo, que son estas que vienen aquí, son enfermedades autoinmunes que no solo afectan a un órgano, pueden afectar a muchos órganos, y si la inflamación se desarrolla en el intersticio, me puede terminar como fibrosis intersticial. Y existen algunas enfermedades autoinmunes como Crohn's disease, primary biliary cirrhosis, las hepatitis y las ulcerative colitis, que son enfermedades que son autoinmunes, ya sea de las vías biliares o del tracto gastrointestinal, que también pudieran haber antígenos similares en el intersticio pulmonar y atacar al intersticio pulmonar. La amiloidosis, es una enfermedad donde se está produciendo proteínas en exceso y esas proteínas en exceso se pueden depositar en el intersticio pulmonar y engrosarlo. Y hay unas enfermedades que cursan con hemorragia pulmonar, como el síndrome de Good-Pasteur y algunas otras, que estas también pueden terminar como fibrosis. Las que vimos hace rato son enfermedades principalmente inflamatorias, pero también existen enfermedades que terminan en fibrosis pulmonar donde la inflamación es granulomatosa. La inflamación granulomatosa es cuando ataco algo que no puedo destruir. Es decir, normalmente hay un antígeno, llega al macrófago y el macrófago se lo come y lo desecha y se acabó. O llegan los neutrófilos, liberan sus enzimas y destruyen al antígeno. Pero en el caso de que el antígeno no se pueda destruir, se empiezan a llegar muchos macrófagos. Y todos esos macrófagos, a lo largo del tiempo, ¿sí?, empiezan a formar algo que se llaman células gigantes multinucleadas. Y esas células gigantes multinucleadas se conocen como granulomas. Entonces, todo lo que está aquí es por algo que no se puede destruir. Agentes inorgánicos como el Beryllio silica, el sílice y el berilio,
neumonitis por intersticial por algunos polvos orgánicos, pero también enfermedades granulomatosas autoinmunes como la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, es la enfermedad granulomatosa por excelencia, vasculitis granulomatosas, la granulomatosis con eosinofilia. Y finalmente, ustedes ya cuando lleven el curso de reumatología, que son estas las principales, se van a dar cuenta que existen enfermedades granulomatosas y esa inflamación granulomatosa afecta al intersticio, entonces lo vuelve mucho más grande. Y entonces, ¿qué pasa con ese intersticio? ¿Qué pasa con esa fibrosis, ese engrosamiento de intersticio? Aquí tenemos una vía de conducción normal, con ese anclaje mecánico, con sus alvéolos alrededor. Aquí tenemos el enfisema, ya perdió todo el anclaje mecánico, está toda churrida la vía aérea. Y en la fibrosis, ¿cómo está? Está incrementado el anclaje mecánico, como nos damos cuenta, están todas las fibras de colágeno bien incrementadas, ¿sí? Y las paredes de los alvéolos están engrosados, ¿no? Las paredes de esos alvéolos están engrosados y hasta las vías de conducción parece que están un poquito más abiertas, ¿no? Entonces, número 1, aumenta el anclaje mecánico. Número 2, paredes alveolares gruesas. Número 3, aumento del radio de las vías de conducción. ¿Ok? Entonces tenemos ahí lo que pasa en la fibrosis. Y entonces, ¿qué pasa en la espirometría? Sí, también el radio está más grande. Pero ¿de qué sirve que el radio esté más grande si no se puede expandir ese pulmón? ¿Por qué no se puede expandir ese pulmón de manera adecuada? Porque ahora está rígido, está lleno de fibras elásticas el intersticio, está lleno de colágeno. Esas fibras es cartón, literal, es cartón. Ese cartón no se puede expandir. Entonces es un pulmón que no se puede expandir. Y como no se puede expandir, vemos en la imagen que ese pulmón ahora maneja volúmenes más pequeños. Normalmente tenemos la capacidad pulmonar total en este paciente de acá es de 6 litros y en un paciente con enfermedades restrictivas, que es la fibrosis intersticial, pues es de 4 litros, es menor. Sí, es un ejemplo, ¿no? El volumen corriente en el paciente está normal, los volúmenes corrientes, no hay dificultad para meter y sacar aire a volúmenes normales, pero si yo hago una inspiración de reposo, no va a meter más aire el paciente. ¿Sí? Si yo quiero hacer que el paciente meta más aire, no lo va a meter. Ese pulmón no se va a expandir. Y entonces, ¿qué es lo que disminuye? Lo que disminuye es la capacidad pulmonar total. Es un pulmón que ya no mete más aire. La capacidad residual funcional disminuye. Ya no le cabe aire a ese pulmón. ¿Sí? No va a meter aire. ¿Sí? El volumen residual disminuye. No está entrando aire. ¿Sí? El volumen expirado forzado en un segundo está disminuido. No porque haya una obstrucción, sino porque expira menos volumen. Si te das cuenta, aquí solo expira 3 litros, que es casi el 90% de todo, pero esos 3 litros están disminuidos no porque haya una obstrucción, sino porque no hay aire que sacar. Y la capacidad vital forzada está disminuida, ¿sí? La cantidad de aire que puede mover está disminuida por las mismas razones. Entonces vemos una relación de 88% que pareciera normal, pero realmente yo no me fijo en eso. Yo en lo que me quiero fijar es en el volumen, la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. El dato clave, ¿sí?, de una espirometría en un paciente con fibrosis pulmonar / enfermedad restrictiva es que la capacidad vital forzada esté disminuida y esta relación esté normal. Vamos a ver el ejemplo de la derecha. Tenemos una capacidad pulmonar total disminuida, es decir, hay una imposibilidad en la inspiración. La capacidad residual funcional está disminuida también. El volumen que está dentro de los pulmones después de una expiración de reposo es menos. Hay menos volumen en el pulmón. El volumen residual es menos. Hay menos volumen de capacidad pulmonar total. Hay menos volumen residual. ¿Sí? La capacidad vital forzada está disminuida. La cantidad de aire que puede mover el sistema está disminuida. Hay una dificultad para la expansión pulmonar. El volumen expirado forzado en un segundo es del 75%. Está disminuido, ¿sí?
pero no está disminuido porque hay una obstrucción de las vías aéreas. Está disminuido porque no hay volumen que sacar. La resistencia está normal, no debería haber porque hay problemas de la resistencia. Y la capacidad de difusión está alterada. ¿Por qué la capacidad de difusión está alterada? ¿Está afectada por el área o por el grosor? Y la respuesta es por el grosor. El intersticio está súper engrosado. Está engrosado, engrosado, engrosado. El oxígeno va a tener que viajar mucho más para llegar a los capilares. Y entonces, ¿cómo van a estar los gases arteriales? Sencillo. Hay hipoxemia en este paciente. ¿Por qué hay hipoxemia? Por alteración de la difusión, principalmente. ¿Sí? El oxígeno que está aquí tiene que entrar a unos capilares, ¿sí? Por un área, atravesando un grosor muy grande. Hay una alteración de la difusión. Pero al mismo tiempo también hay hipoventilación, si te pones a pensar, ¿eh? También hay hipoventilación si te pones a pensar. ¿Por qué? Porque los volúmenes que puede mover ese pulmón son menores. En reposo no hay problema. En reposo puede meter y sacar 500 mililitros. Pero si es en el ejercicio, la cantidad de volumen que puede mover es mucho menor. Y en el ejercicio podría explicarse la hipoventilación. Shunt. En estos pacientes rara vez hay shunt. Debido a que la sangre pasa de derecha a izquierda, pero suele oxigenarse. ¿Y hay desequilibrio ventilación-perfusión? Sí y no. Pudiera presentarse desequilibrio ventilación-perfusión, pero en estadios mucho más avanzados. ¿Hiper o hipocapnia? Esa es una pregunta que se pueden hacer en estos pacientes. ¿Está reteniendo CO2? Si está hipoventilando, tú pensarías que habría hipercapnia, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay hipoxemia? Hay una respuesta compensatoria, aumenta la respiratory rate, aumenta el volumen, la ventilación, y al aumentar la ventilación pierdo CO2. Va a depender del paciente. Hay pacientes que en reposo solo tienen mínimos cambios en los gases arteriales, pero un paciente que ya cursa con hipoxemia suele tener una respuesta compensatoria, aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando la ventilación alveolar, que lleve a hipocapnia. Entonces, un paciente que tiene hipoxemia, pero también tiene hipocapnia. El problema principal es pero secundariamente la respuesta compensatoria causa disminución del CO2. Entonces, ¿cuáles son las características de la función pulmonar en la fibrosis intersticial difusa, neopatía intersticial, enfermedad intersticial crónica, difusa, lo que quieras, cualquier nombre, todos son lo mismo? ¿Tiene dificultades para respirar? Sí. ¿Por qué tiene dificultades para respirar? Porque hay una discrepancia entre lo que está pasando y lo que debería pasar. El paciente está generando un esfuerzo muscular, ¿sí? Está generando contracción muscular, pero no se expande el pulmón. Ese es el primer input. Segundo input, hay hipoxemia. Otro input que no debería pasar. Una discrepancia entre lo que debería pasar y lo que pasa. Tiene taquipnea superficial secundario a la compensación de la hipoxemia. Tiene disminución de todos los volúmenes pulmonares. Es un pulmón que no se puede expandir. Es un pulmón mucho más rígido. Es un pulmón con la palabra clave, menos complianza. La relación entre lo que sale y qué tan rápido sale debería estar normal. E incluso podría estar aumentado. ¿Por qué? Porque puede que todo salga en el primer segundo. ¿Sí? Puede que todo salga en el primer segundo. Entonces te daría 1. ¿Por qué? Pues porque realmente es muy poquito volumen. La resistencia puede estar normal o hasta baja, dependiendo de la tracción mecánica clásica. Disminución de la distensibilidad pulmonar, disminución de la comprensa. La presión intrapleural está muy negativa. Normalmente la presión intrapleural en reposo es -5. Y eso mantiene a los alvéolos relativamente abiertos. Pero en estos pacientes, para mantener los alvéolos abiertos, probablemente necesitan una presión intrapleural de -12. O sea, una presión intrapleural mucho más elevada para mantener a los alvéolos abiertos. Hipoxemia arterial. Aquí dicen que es un desequilibrio ventilación-perfusión. Lo podemos dar por claro, aunque en la diapositiva pasada dije que no es tan importante dependiendo del estadio de la enfermedad. Realmente la alteración de la difusión
también es importante, como les había mencionado, pero ellos lo mencionan durante el esfuerzo, ok, no tenemos problema. Podemos decir también que el desequilibrio de ventilación perfusión. Hay zonas que están ventiladas pero no están perfundidas y zonas que están perfundidas pero no están tan bien ventiladas. Realmente discutible. Esto lo puedo decir discutible. La PCO2 normal o baja, ya vimos, por la compensación por aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la capacidad de difusión por el monóxido de carbono y alteración de la difusión y aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Sí? Hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar? Porque hay fibrosis del intersticio. Y esa fibrosis del intersticio no solo aumenta el grosor por el que tiene que viajar el oxígeno, también comprime a las arteriolas. Al comprimir a las arteriolas, aumenta la resistencia vascular pulmonar y puede terminar en su enfermedad favorita, hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha. Yo creo que hasta ahorita no han visto alguna enfermedad pulmonar que no tenga disnea, ¿verdad? Yo creo que es un síntoma tan inespecífico que no puedo dar el diagnóstico de un disnea. Pero realmente tienen disnea. Tienen dificultad para respirar. ¿Cuáles son las discrepancias? ¿Cuáles son las discrepancias? Se manda una señal a los músculos de la respiración, se contrae el diafragma, se genera una presión intrapleural. Los centros superiores esperan que los mecanorreceptores de los alvéolos manden señal de que se están distendiendo, pero eso no pasa. Está tan rígido el pulmón, están tan rígidos los alvéolos que no se expanden y entonces esa señal se manda a los centros superiores. No está pasando lo que debería pasar. No está pasando lo que debería pasar. Yo esperaría también que cuando se expandieran los alvéolos hubiera ventilación, intercambio gaseoso, aumente la PO2 o la PO2 se mantenga normal. Se manda la señal de los quimiorreceptores a los centros superiores y dicen, debería estar la PO2 normal. ¿Por qué no está normal? Esto es una discrepancia. Se interpreta como disnea. Entonces el paciente tiene la sensación subjetiva de que tiene dificultad para respirar, le falta el aire. ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo una radiografía de tórax. En esa radiografía de tórax estoy viendo que hay opacidades como en vidrio despulido. Entonces estamos viendo que hay algo y no es líquido. Todos los intersticios están engrosados. El intersticio está engrosado y el intersticio engrosado se ven como todas estas líneas que ven ahí. No es agua, es el intersticio que está engrosado. ¿Y cómo están los volúmenes? Subjetivamente, y si lo comparamos con los pacientes de POC que vimos en el otro video, este pulmón está más chiquito, ¿eh? Este pulmón está más chiquito. Imagen, estamos viendo todos esos intersticios, estamos viendo todos estos intersticios totalmente llenos de colágeno, fibrosados, y se ven en la tomografía, veo todos los intersticios totalmente fibrosados, llenos de tejido conectivo, llenos de proteínas, colágeno, y se ve en la radiografía de tórax. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias por su atención.